Que el Señor los bendiga a todos. Qué bueno estar en la casa del Señor. Estamos de celebración. Siempre que venimos a la casa de Dios es una celebración. Sentimos su presencia, sentimos el derramamiento de su Espíritu en nuestros medios. Y estamos bien contentos de estar en la casa del Señor. Para los que no me conocen, soy el pastor de la expresión en español de Community of Hope, Michel Nazario, y le damos la bienvenida a todos los que nos visitan, particularmente si están aquí por primera vez. Siéntanse amados por nuestra iglesia, siéntanse como en su casa, igual los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Bendiciones, que el Señor los bendiga. Y los que nos ven en el podcast posteriormente también, que el Señor los bendiga a todos. Bien, estamos en la última semana de esta serie de cosas raras, donde hemos estado hablando precisamente de eso, las cosas raras que se discuten y se enseñan en las Escrituras. Empezamos hablando sobre el poder sobrenatural de Dios sobre nosotros, que nos capacita para ser como Jesús y hacer las cosas que Él hizo. Pero la semana pasada hablamos sobre los reinos espirituales y la guerra que hay entre reinos espirituales. Está el reino de Dios, el reino del bien y el reino del mal. Y contestamos la pregunta que muchas personas se hacen: ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Si tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es todo bondadoso y todo amor, ¿por qué existe mal en el mundo? Y dejamos establecido el domingo pasado de que el mal en el mundo proviene del diablo, no viene de Dios, ¿verdad? El diablo, de hecho, dice Primera de Juan 5:19, que sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. El maligno controla aquella parte del mundo que no le sirve a Dios, que no hace la voluntad de Dios, que tiene intereses más allá de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El maligno controla esas porciones. Así que hablando de estas cosas raras, no sé cuántos vieron la película Signs. ¿Alguien ha visto la película Signs? Nadie lo ha visto. Sí, algunas personas lo han visto. De unos extraterrestres que vienen e invaden la Tierra. Entonces las personas que están buscando sobrevivir y evitar a que los extraterrestres le lean el pensamiento, hacían unos gorros como de papel de aluminio para bloquear las señales de los extraterrestres. Pues nosotros, el staff de los pastores, habiendo disfrutado esta serie que terminamos hoy, decidimos hacer lo mismo. Porque para ilustrar, una de las áreas donde el enemigo nos ataca es a través de nuestra mente, ¿verdad? Y queremos proteger nuestra mente, nuestros corazones de los ataques del maligno. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Pero lo primero que quiero resaltar como salvedad es que no todo es un demonio. No todas las cosas son demoníacas. El demonio no está debajo de cada piedra, de cada árbol. No, hay cosas que suceden por nuestras mismas decisiones. Decisiones que nosotros tomamos, que nos hacemos heridas y nos metemos en unas situaciones autoinfligidas. Y también está el mundo, todo ese conglomerado político, social, cultural, económico, que es antagónico a Dios y que nos quiere llevar por un camino que no es bíblico, que no es agradable a Dios. Y suceden muchas cosas en el mundo que son diabólicas, y nosotros lo vemos a diario en las noticias. También una palabra de gracia para aquellas personas que pudieran tener una condición mental, porque a veces se confunde las condiciones mentales con lo que son las posesiones demoníacas, y puede ser que alguien le haya dicho: este tiene una posesión demoníaca, está poseído, y no es eso, tiene una enfermedad mental. Pudiera ser esquizofrenia, pudiera ser un desorden mánico-depresivo. Hay tantos desórdenes mentales que no son posesiones demoníacas y se tratan con los médicos, visitando a los médicos, a los psiquiatras, y se dan ese tipo de tratamiento. ¿Cómo sabemos cuando es demonio versus esquizofrenia? Tenemos una hermana en nuestro grupo de habla inglés, que ella es una sierva del Señor. Ella le sirve al Señor de corazón, ha tenido unas experiencias maravillosas, es una de nuestras voluntarias, pero también padece de esquizofrenia, que está controlado con medicamentos. Ella ve a un psiquiatra y ella dice: yo sé que lo mío es mental y no es demoníaco.
Y le preguntaron, uno de los pastores le preguntó, ¿y cómo tú sabes eso? Yo quiero saber. Entonces, porque las voces que yo oigo, ustedes saben que los esquizofrénicos oyen muchas voces. Las voces que yo oigo siempre que vengo a la iglesia, todos están cantando al Señor juntos. Los diablos, los demonios no le sirven, no le cantan al Señor. Así que eso es una enfermedad mental. Y lo otro que necesitamos recalcar es que no debemos de obsesionarnos ni enfocarnos en lo demoníaco, en la parte espiritual oscura y de los demonios. Debemos de regocijarnos y enfocarnos en servirle al Señor, en el gozo de servir al Señor. Cuando el Señor envió los 70 a predicar el Evangelio, ellos vinieron bien contentos porque ellos lograron sacar demonios y sanar muchas personas. Y el Señor les dice, no se alegren porque los demonios os sujetan, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y eso es lo que debe de motivarnos a nosotros. Así que vamos a ir a la palabra, es la misma palabra que leímos la vez pasada, vamos a quedarnos ahí. El título de este mensaje va a ser cómo ser un cazafantasma, un Ghostbuster. No sé cuántos han visto la película Ghostbusters, han visto Ghostbusters, más personas. Cómo ser un cazafantasma, pero en un idioma un poquito más serio. Lo que queremos es hablar de cómo colaborar con Jesús en su obra de deshacer las obras del diablo. Cómo colaborar con Jesús en deshacer las obras del diablo. Estamos en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, y yo los invito, aquellos que puedan, por favor, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Juan 3, el verso 8, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del diablo en nuestras vidas. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti pidiendo que tú nos hables en esta tarde, Señor. Que tú ministres a cada corazón, que tú nos des revelación de aquellas cosas que tú quieres que nosotros aprendamos. Aquello que edifica, Señor. Que si alguien aquí tiene que rehacer o cambiar la dirección de su vida, que lo puedan hacer en esta tarde, Padre Santo, para glorificarte a ti y para deshacer las obras del maligno en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Así que ya a través de esta serie hemos establecido que los demonios son reales, son reales. La semana pasada hablamos de algunos pasajes bíblicos en Apocalipsis 12, en Ezequiel 28, donde se habla de Satanás y lo que él era antes. Él no fue diablo siempre, él fue creación de Dios. Ezequiel 28 lo describe como un modelo perfecto en el verso 11, lo pueden buscar. De entre los dos ángeles, él era un querubín protector superior, era un modelo perfecto. Y no se hallaba en él ninguna corrupción, dice el verso 15. Pero era hermoso, dice que era hermosísimo, era bien sabio. En Isaías 14 habla de él como que él era el que dirigía la adoración en el cielo. Y se le llenó su corazón de orgullo, quiso ser igual a Dios, se rebeló contra Dios, se llevó una tercera parte de los ángeles con él, que se fueron en rebeldía. Tuvieron una batalla en el cielo contra Miguel, el arcángel Miguel y los otros ángeles. Y no fue una guerra, una batalla grande, porque decía que ellos no pudieron prevalecer y el Señor los sacó del cielo. Jesús dijo que él vio al diablo caer del cielo como un relámpago. Eso fue como un relámpago. Han visto los rayos, ¿verdad? Que eso es algo bien rápido. Así va a ser la venida del Señor, como un relámpago en el cielo, que pasa del oriente al occidente rapidísimo. Así se rebeló Satanás, hubo una batalla pequeña y lo deshacieron del cielo. Pero el diablo es real, y no solo es real,
Él opera aquí en la tierra y quiere destruirnos. Interesantemente, unos antropólogos hicieron unas encuestas en 488 países hablando sobre esto de las creencias en los demonios, y interesantemente cerca del 75% de las personas en 488 países creen en la existencia del diablo, y no solo eso, también creen en la posesión demoníaca. Es un número grande. En Estados Unidos los números no son tan altos. Voy a compartir algunos números con ustedes. Esto es del 2001, así que puede haber cambiado. La mayoría, 58%, casi 60%, creen en la existencia del diablo. Cerca de una tercera parte de los estadounidenses no creen en el diablo. 8 de cada 10 protestantes creen en un diablo literal. 6 de cada 10 católicos creen en un diablo literal. Y este dato lo incluyeron ahí también, no sé cómo interpretarlo, pero se lo voy a compartir con ustedes. El 78% de los republicanos creen que el diablo existe, mientras que el 44% de los demócratas creen que el diablo existe. Son más republicanos los que creen en la existencia del diablo. Comparto esa estadística con ustedes. Pero si vemos las escrituras en todos los evangelios, en todas las cartas del Nuevo Testamento, se menciona actividad demoníaca, se menciona encuentro con el diablo. Eso era el común del diario dentro de las escrituras. El único libro donde no se menciona el diablo es en Hebreos. Pero en todos los demás libros se habla de eso. Y los discípulos se enfrentaban al diablo. El mismo Señor Jesús se enfrentaba al diablo. Pero el diablo es real, hemos dicho y hemos establecido. También vino para destruirnos. Mira lo que dice Juan 10:10. Este verso ya lo hemos hablado. El ladrón, refiriéndose al diablo, ¿vino a qué? Robar, matar y destruir. Hay personas que dicen, yo me voy con la gente del mundo porque allí se disfruta más, la vida más libre, uno puede disfrutar de las cosas que ofrece el mundo, pero se están engañando porque ¿qué es lo que dicen? El que controla el mundo, dice las Escrituras, lo que acabamos de leer, lo que él vino es ¿a qué? A robar, matar y destruir. Te estás exponiendo a que Él te robe la bendición que Dios tiene para tu vida, a que Él mate y destruya. Ellos mataron al Señor Jesucristo sin saber de que al tercer día iba a resucitar y que era necesario que muriera porque con su sangre, que vamos a hablar de la autoridad de la sangre, Él nos ganó la redención. Mira lo que dice Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo. Esto es Jesús hablando a los fariseos. Ustedes son de sus padres el diablo, cuyo deseo quieren cumplir. Qué feo se oye eso, ¿verdad? ¿Se imagina que el Señor le diga a usted que tú eres de tu padre el diablo? No todos los seres humanos somos hijos de Dios. Dice que a aquellos que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Si tú quieres cumplir los deseos del diablo, eres hijo de Él. Desde el principio ha sido asesino. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en Él, no hay verdad en el diablo. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y esa es la plataforma que él usa. Él es un mentiroso experto, él es un engañador. Y él está en el mundo engañando a la humanidad. Y él ataca nuestras mentes. Mira cómo él trabaja. El engaño. Interesantemente, todos son la letra D. Empieza con la letra D. Pero él, decepción y engaño. Él te engaña, él te hace creer que Dios no existe. Él te hace cuestionar las promesas del Señor en tu vida, sembrándote duda en tu corazón. De momento te desanima también y pierdes ese deseo, ese drive de hacer las cosas. Te desanima, te deprime. Puede haber demora. Él demora la bendición de Dios en tu vida, como hizo con Daniel, capítulo 10. Hablamos la semana pasada. Daniel oró a Dios y el Señor le iba a contestar inmediatamente. Manda un mensajero ángel con el mensaje a Daniel.
pero se encontró con Satanás, que estuvo peleando con él y no lo permitía llegar. Llegó a donde él 21 días después, porque fue el arcángel Miguel a ayudarlo a que llegara. Nos sentimos derrotados, y como estamos derrotados, pues nos rendimos en la derrota. Distracción es una cosa que él usa muchísimo hoy en día, y nuestras mentes y corazones están bombardeados con tantas cosas que nos distraen. Me encantó un sermón, no recuerdo fue Charlie Kirk. Charlie Kirk estaba hablando de eso y él estaba diciendo que debemos de venir a la iglesia con la Biblia libro. Porque muchas personas vienen ¿con qué? Con el teléfono, ¿verdad? Y mientras están en la iglesia con el teléfono leyendo la Biblia, vienen las notificaciones y los textos. Y mucha distracción con el teléfono. Por eso él recomienda que todo el mundo venga con su Biblia. Y no solo distracción, división. Él quiere traer división, él quiere destruir, quiere matar. Él quiere traer división en tu familia, él quiere traer división en tu relación con tus hijos, él quiere traer división en la iglesia. Y así es como él destruye. Y no estamos ajenos a sus maquinaciones. Pero los demonios responden a una autoridad superior. Y vamos a transicionar a las herramientas que el Señor nos da a nosotros para combatir a los demonios. Los demonios responden a una autoridad superior. Puede ser que Él no se inmuta con nosotros individuales. Y no responde a nosotros, pero responde a la autoridad superior, responde a Dios. Hay muchísimos pasajes en las Escrituras, como Job, por ejemplo, que el diablo le pidió permiso para probar a Job y el Señor le otorgó el permiso, pero con unos límites. Estas son las cosas que tú puedes hacer contra él, porque él responde a la autoridad superior. No responde a nosotros, pero responde a la autoridad superior. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Army, esto fueron varias décadas atrás, yo estaba en Fort Gordon, en Georgia. La hermana Paqui sabe de dónde estoy hablando. Y yo era un primer teniente en esa ocasión, y me asignaron a ser escolta del general. Y era yo y un sargento. El sargento era el chofer del carro. A mí me enseñaron toda la etiqueta de general. Yo tenía que abrirle todas las puertas. Tenía que anunciar cuando él entraba a un salón, llamar a las personas a atención. Como su acompañante, tenía que abrir la puerta del carro para que él entrara. Y con el chofer, pues nosotros nos pasábamos en el puesto con el general. Lo que es interesante es que el vehículo de general tenía una bandera con una estrella y tenía una placa con una estrella al frente. Y a veces el sargento y yo íbamos por las carreteras del puesto, y personas, cuando veían el vehículo pasar, enlistados y oficiales se paraban y saludaban el vehículo. Y quienes iban en el vehículo eran ¿quiénes? El sargento y yo, un primer teniente. Ellos pensaban de que el general iba ahí. ¿Por qué? Porque ellos responden a la autoridad. Si ellos hubieran sabido que era un mísero primer teniente y un sargento, no hubieran saludado el vehículo. Y así es Satanás. Él responde a autoridades superiores. Mira Efesios 6:12. Mira lo que Efesios 6:12 dice. Y esto lo hemos visto en el pasado. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Eso es terminología militar. Ellos están estructurados, están organizados. Los demonios tienen una estructura como si fuera militar para asaltar el mundo. Así que ellos también tienen esta estructura militar. Lo importante y la razón por la que nosotros no debemos tenerle miedo al diablo es porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Amén. El que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Así que hay 3 herramientas de autoridad que debemos de usar. El primero es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la primera herramienta que nosotros tenemos para usar.
en nuestra lucha contra Satanás. Filipenses dice en el 2:9-10 que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Dios, de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en el cielo, en la tierra donde estamos nosotros, y debajo de la tierra, figurativamente, el mundo del reino de las oscuridades, de los demonios. Los demonios tienen que doblar rodillas delante del Señor Jesús. Tienen que doblar rodillas. Así que es en el nombre de Jesús. Lucas 10, 17 y 19. Aquí el Señor mandó a 72 personas a predicar en las aldeas. Primero había mandado sus 12, de 2 en 2, a predicar. Pero la mies es mucha, los obreros pocos, digo, tengo que mandar más gente. Cogió a 72 otros discípulos, no eran su círculo cercano. Estos eran, digamos, discípulos rasos, ¿verdad? Dentro de los rangos militares. Los cogió y los envió a las aldeas a predicar el evangelio. Cuando ellos regresaron, dice, vinieron bien contentos. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Ellos no se sometían en el nombre de ninguno de esos individuos. Era en el nombre del Señor que se sometían los demonios. El Señor dice, vi caer del cielo como un rayo a Satanás. Y dijo el Señor, sí, les he dado autoridad a ustedes, nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Tenemos autoridad contra serpientes y escorpiones. Pero esa autoridad no está en nosotros, está en el nombre de Jesús. Está en el nombre de Jesús. Y tenemos que invocar el nombre de Jesús cuando hagamos nuestras oraciones. Pedro y Juan estaban en el templo caminando, entraron por la puerta de la hermosa, había un paralítico mendigando y pidiendo limosna. Y Pedro dice, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Es en el nombre de Jesús. Y dice Colosenses que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo. Esto es Colosenses 3:17. Hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y cuando usamos el nombre de Jesús, esto no es una palabra mágica. Esto no es un código secreto que nos da ningún poder. Ni tampoco usamos el nombre del Señor para nuestros antojos. Hay versos en las Escrituras que dice que usamos el nombre de Jesús para glorificar a Dios. No es decir, en el nombre de Jesús yo me voy a pegar en la loto el día de hoy. Eso no funciona así. ¿Okay? Eso no funciona así. Usamos el nombre de Dios para glorificar a Dios. Y en representación de Dios. Estamos usándolo como diciendo, yo me presento aquí en el nombre del Señor representando a Jesús y así Él habrá de glorificarse y trabajar en nuestras vidas. La otra fuente de autoridad es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y ¿saben qué? Nos encanta usar la Biblia. La Biblia lo usamos para nuestras devociones por la mañana. Nos levantamos por la mañana, tomamos un café. Yo lo hago y yo sé que muchas personas lo hacen aquí. Tomamos un café, me voy a una esquinita. Mi esposa y yo los sábados tenemos una esquina en el patio donde vamos y oramos y leemos las Escrituras y dialogamos. Y lo usamos como nuestro devocionario. Buscamos un salmo, lo leemos bien chévere y eso está bien, eso no está mal, pero las Escrituras dicen que la palabra es una espada, es un arma. La Escritura habla de sí mismo como una espada de 2 filos. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y cuando Satanás enfrentó a Jesús en el desierto, que estaba orando y ayunando 40 días, Satanás lo atacó. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús no fue, déjame quieto, vete y déjame quieto. Jesús le dijo, escrito está. En 3 ocasiones usó versos de las Escrituras para refutar al diablo.
Y nosotros debemos usar la palabra como lo que es una espada de dos filos. Cuando te sientas atacado por el diablo, estás bien ansioso, tienes mucha ansiedad y mucha preocupación en tu vida, cita Filipenses. Busca un verso, Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupe por nada, antes traigan todas tus peticiones al Señor con acción de gracia y la paz de Dios llenará tu corazón. La paz de Dios llenará su corazón. Filipenses 4:15, tú puedes sentirte que no tienes los recursos, te sientes en estrechez económico y necesitas ayuda, estás preocupado por cómo voy a poner pan sobre la mesa. Filipenses 4:15, que el Señor proveerá para todas tus necesidades conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Y así para todas las cosas, la depresión, la ansiedad, la soledad. Puedes encontrar escrituras, busca versos de las escrituras que puedas usar como espada en contra de Satanás. Y la otra fuente de autoridad es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, que fue derramado por nosotros en la cruz. Mira lo que dice Apocalipsis. Y esto fue después que Satanás fue desterrado, que fue sacado del cielo. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Satanás se pasaba acusándonos delante del Señor. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Él nos acusaba. Pero tenemos la victoria ahora. ¿Por qué? Porque fuimos lavados por la sangre de Jesús. Ya Él no tiene argumento contra nosotros. Cuando Jesús se sacrificó en la cruz de Cristo, derramó esa sangre y fuimos santificados. Pablo dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que se le fue esa herramienta del diablo de estarte acusando delante del Señor. Ellos lo han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Y nosotros debemos de orar. Yo acostumbro todos los días, yo me levanto y pido un derramamiento fresco de la sangre de Jesús sobre mi vida. Señor, yo reclamo la sangre, la cruz y el sacrificio de Jesús en la cruz sobre la totalidad de mi ser, mi mente, mi corazón, mi alma, mis fuerzas, mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, mi espíritu. Lléname derrama tu sangre sobre mi vida, derrama tu sangre sobre mis hijos, derrama tu sangre sobre mi hogar, derrama tu sangre sobre mi familia. Y debemos de clamar por esa sangre de Jesús en nuestra vida. Bien, vamos a hablar entonces de cosas prácticas. Hablamos de esas tres fuentes de autoridad: el nombre de Jesús, la sangre de Jesús y la palabra de Dios. Pero ¿cómo vivimos eso a diario? Hay tres cosas que podemos hacer diariamente. El primero es someternos a Dios. Debemos de someternos a Dios. Mira lo que dice las Escrituras en Santiago 4, 7, 8. Santiago 4, 7, 8. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Tenemos que someternos a Dios primero y resistir al diablo y huirá de ustedes. No es al revés. No te puedes resistir al diablo sin antes someterte a Dios. Porque vas a ser derrotado y va a pasar una vergüenza. Tenemos que someternos a Dios primero y resistir al diablo y huirá de vosotros. Y nuestro nivel de autoridad está, lo que dirían los estadísticos, inversamente proporcional a cuán humilde y cuán sometidos estamos. Mientras más sometido tú estás a Dios, mayor va a ser tu nivel de autoridad. Si tú intentas hacer la cosa con tu propia autoridad, el diablo no te va a respetar. Ya vas con menos autoridad si vas con tu propia fuerza. Tienes que someterte a Dios para ser victoriosos ahí. Me está bien interesante un pasaje en Hechos 19:13 de unos hermanos. Esto se narra ahí en las Escrituras.
Algunos judíos, dice el verso 14, que eran 7 hermanos de un tal Esceva, que era un principal de la sinagoga, un principal, andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor, diciendo, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. ¿Cuál es el problema ahí? Que ellos no estaban sometidos. Ellos no tenían esa experiencia propia con el Señor. No habían cultivado una vida, una relación con Dios de sumisión, de llenura del Espíritu, para poder enfrentarse a los endemoniados, que Jesús había dicho, este género con ayuno y oración es que sale. Así que uno tiene que estar entregado al Señor. Y ellos fueron en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Como dirían los católicos, tratando de ganar la indulgencia con escapularios ajenos. ¿Han escuchado ese término? Pues eso era lo que estas personas estaban tratando de hacer. Y lo que es bien interesante, mira lo que le dice el demonio. En el verso 15. Un día un espíritu maligno le respondió, yo conozco a Jesús, esa es la máxima autoridad, ¿verdad? Y conozco a Pablo también. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Verdad? Eran unos soldados rasos que estaban caminando por su propia cuenta y sus propios esfuerzos. Y dice que la vergüenza que ellos pasaron, porque a las personas que estaban endemoniadas se le lanzó encima, le dio una paliza, salieron corriendo de ese sitio heridos y desnudos, dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos iban en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, en vez de tener esa experiencia propia. Y nosotros tenemos que procurar eso en nuestras vidas, someternos a Dios, que sea Jesús el centro de nuestra vida. Así que tenemos que someternos a Dios. Lo otro es, no podemos dejar ninguna puerta abierta al diablo. No podemos dejar ninguna puerta abierta al diablo. Tú puedes tener tu casa cerrada con candado. Puedes tener un seguro en la casa contra robos y pillos y todo ese tipo de cosas. Puedes tener una orden de protección contra alguna persona que quisiera entrar a la casa. Pero si tú dejas una ventana abierta, si dejas una puerta abierta, tú te estás exponiendo a darle cabida al diablo en tu corazón. Tú puedes tener 10 puertas, 10 ventanas. 8 están cerrados y están asegurados. Hay 2 que están abiertos todavía. Te pasa en las cosas del mundo, quizás en algunas actividades que no son cónsonos con lo que es una vida devota al Señor, estás dejando una puerta abierta. ¿Cuáles son algunas puertas que podemos dejar abiertas? Son muchísimas puertas abiertas. Cuando hablamos de las obras de la carne, en el libro de Gálatas 5, todos esos pudieran ser puertas abiertas. Uno es la falta de perdón. Mira lo que dice 2 Corintios 2:10. Esto es Pablo hablando con los corintios. Si había algo que perdonar, lo he perdonado, porque había una persona dentro de la iglesia que parece que hizo algo malo y él le está exhortando a que perdonen a esta persona. Yo lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Eso para qué? Para que Satanás no se aproveche de nosotros. Si tú no has perdonado a alguna persona en tu vida, la falta de perdón equivale a dejar una puerta abierta al diablo. Y quien se va a destruir y quien se va a afectar eres tú. Eso es como dar un veneno o tomar un veneno esperando que el otro se muera. Quien va a tener la amargura y el dolor en su vida, y el que va a estar miserable, es la persona que no perdona, está dando lugar al diablo. Lo otro también es con el enojo, otro versículo. Y hay muchísimos versículos que podemos usar. El otro, por favor. Efesios 4, 26, 27. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Si nos pasamos enfadados, eso es una ventana abierta que le estamos dando al diablo. Así que tenemos que cerrar todas esas puertas. Y hay diferentes actividades donde nos involucramos que pudiera ser equivalente a dejar una puerta abierta al diablo. Estamos celebrando Halloween, por ejemplo. Hay cristianos que tienen diferentes ideas sobre eso. Hay quienes no creen que haya nada malo con eso.
hay otros que entienden de que no se debe de practicar. Yo soy de los que creen que el participar en eso es equivalente a dejar una puerta abierta al diablo a que pueda entrar. Y nosotros no debemos de dejar esa puerta al diablo. Interesante ver en Barnes & Noble, es una librería, conocen a Barnes & Noble, ¿verdad? El pastor Trevor entró a esta librería y en la entrada, en el estante, había muchísimos libros de espiritualidad del ocultismo, de los tarot y los ouija y lo que llaman los cristales y ese tipo de cosas. Hay personas que pudieran haberle abierto esa puerta al diablo en su vida, practicando las artes mágicas, las artes negras, los hechizos y ese tipo de cosas. Sí, yo espero que nadie aquí haya hecho eso, pero que las personas que hayan participado en eso están sometiendo su vida a un peligro, ¿verdad? Y debemos de no abrirle las puertas al diablo para esas cosas. Los que son mayores de 40 años como nosotros, a lo mejor pues, no estamos muy dados a esas cosas, pero entre nuestra juventud, si eso está en las librerías expuesto ahora, de seguro que hay muchas personas que están participando en ese tipo de actividad. Así que no podemos darle ese espacio al diablo. Y por último, y con esto cerramos, tenemos que enfrentar al enemigo a diario. Todos los días tenemos que enfrentar al enemigo. Estamos en batalla espiritual. Si lo crees o no, si lo sientes o no, es una realidad, estamos en una batalla espiritual. ¿Y cómo enfrentamos al enemigo todos los días? A través de la oración. La oración es igual que la lectura de la palabra, a veces lo cogemos para relajarnos, para tener un momento a solas con el Señor, separamos el lugar, oramos, participamos de mindfulness, lo que el americano llama mindfulness, relajarnos y absorber la presencia del Señor. Mira, eso es buenísimo, buenísimo. Y debemos de hacerlo. Pero no solo oramos para buscar esa comunión con Dios, sino también se ora para combatir al diablo. Como dijo el pastor Hodges, decía, oramos a Dios para tener comunión con Él, pero también oramos para confrontar al enemigo. Eso debe ser parte de nuestra oración. Sí oramos por nuestra familia, pero también tenemos que reclamar la sangre y sacrificio de Jesús sobre nuestras vidas. Y tenemos que reprender de nuestra vida todo plan, toda altimaña que Satanás pueda tener sobre nosotros. Y nuestra oración tiene que ir dirigido a eso también. Señor, protege a mi familia, protege mi matrimonio, protege mi casa, protege la iglesia, protege a mis hijos. Y es una lucha diaria que tenemos y usamos la oración para confrontar al enemigo. Y en nombre de Jesús, por la sangre de Jesús y por la autoridad de la palabra, reprendemos al diablo y sus artimañas y los planes que tiene contra nuestras vidas. Y pedimos liberación sobre nuestras vidas. Así que tenemos que orar y hacer de la oración una herramienta, un instrumento diario que tengamos en nuestra lucha contra Satanás. Vamos a orar. Y vamos a orar por la iglesia. Si hay algún hermano o hermana aquí que se haya sentido tocado por estas palabras y siente que hay algo en sus vidas que necesita corregir, que tenga alguna puerta abierta en su mente, en su corazón, que tenga que cerrar, que necesita buscar autoridad en el nombre de Jesucristo para su vida, que ha estado caminando por la vida solo, confiando en su propia autoridad, en su propio conocimiento, en su propia inteligencia, en sus propias fuerzas, en vez de someterse al poder y la autoridad del nombre de Dios, del nombre de Jesús, del poder de las Escrituras, el poder de la sangre de Cristo.
yo quiero invitarlos a que puedan pasar al frente para orar por ustedes. Hay varios hermanos que van a estar aquí para orar mientras cantamos esta canción. Así que vamos a tener varios hermanos y hermanas que van a estar al frente y los invito a que pasen para hacer oración por ustedes. Damos gracias al Señor por su presencia y su visitación en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Vamos a despedirnos a nuestros hogares, pero si nos está visitando por primera vez, quisiéramos mantenernos en contacto con ustedes. Los invito a que en la salida se presenten al mostrador para intercambiar información de contacto y quisiéramos que aprendan un poco más de nosotros. Si alguien aún necesita oración, tenemos los hermanos aquí que están dispuestos a orar por ti, así que los invitamos a eso también. Así que vamos a despedirnos a nuestros hogares y dando gracias a Dios por su visitación. Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado en esta tarde. Gracias por tu presencia, gracias por las escrituras, gracias porque el que está con nosotros es mayor que el que está con el mundo. Y tú nos has redimido, tú nos has dado autoridad, tú nos has dado las herramientas, Señor, y tú nos has dado la cobertura tuya de tu sangre, de tu palabra. Despide a tu pueblo en paz, Señor, y que podamos salir al mundo y testificar las cosas grandes que tú has hecho en nuestras vidas. Que podamos salir de aquí, Señor, con la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión y dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. El Señor los bendiga.